Donald Trump tildó de loco al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto ocurrió luego de que el ejército ruso lanzara sobre Ucrania el ataque más grande con drones y misiles desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Solo contabilizando las naves no tripuladas, utilizaron 350. Ante los hechos del fin de semana, el mandatario estadounidense afirmó que Putin está jugando con fuego. Aquí les contamos. Donald Trump anunció que como presidente pondría fin a la guerra en Ucrania en tan solo 24 horas. Hace ya más de 4 meses que regresó a la Casa Blanca y parece estar perdiendo la paciencia. En un mensaje en redes sociales, calificó a Vladimir Putin de loco. Siempre he tenido muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado, se ha vuelto absolutamente loco, está matando innecesariamente a mucha gente y no estoy hablando solo de soldados, se están disparando misiles y aviones no tripulados contra las ciudades de Ucrania sin motivo alguno. Siempre he dicho que él quiere toda Ucrania, no solo un pedazo de ella, pero si lo hace, llevará a la caída de Rusia. El presidente estadounidense se refirió al lanzamiento de cientos de drones y misiles rusos sobre las ciudades ucranianas este fin de semana, incluida la capital Kiev. Fue el mayor ataque aéreo de la guerra hasta la fecha, en el que murieron al menos 13 personas y decenas más resultaron heridas. Horas después, Rusia lanzó otro ataque masivo en contra de Ucrania. Este lunes, el Kremlin ha respondido a las declaraciones del republicano, afirmando que fue una reacción emocional. Por supuesto, al mismo tiempo este es un momento muy crucial que se asocia con la sobrecarga emocional de todo el mundo, absolutamente, y con reacciones emocionales. Seguimos esto muy de cerca. Donald Trump también criticó al presidente ucraniano, afirmando que las declaraciones de Zelensky son problemáticas y exhortando al líder político de Kiev a cambiar sus métodos de comunicación. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, siguió la misma línea de decir que Trump estaba emocional y se refirió al permiso que le otorgaron varios países europeos a Ucrania para que utilizara armas de largo alcance. Presidente Trump, Cuando Trump ve que un pequeño grupo de representantes europeos comienza a sabotear sus esfuerzos para empujar a Ucrania a acciones absolutamente imprudentes como ataques con drones contra Moscú y otras ciudades y ataques contra el helicóptero del presidente ruso, claro que puede revelar ciertas emociones. Con todo esto, ¿qué tanto se está alejando Trump de Putin? ¿O es solo un cambio narrativo? Pues bien, ese es el tema que discutiremos en el debate de hoy en France 24 y para ello tendremos dos invitados. En Ciudad de México está Isaac Martínez Monterrosas, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, e investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, en Argentina. Y en Buenos Aires se encuentra Cristian Lamesa, analista geopolítico, escritor y autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Bienvenidos ustedes dos y bienvenida, como siempre, toda nuestra audiencia. Recuerden que el debate de France 24 lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube buscando el debate F24. Y también pueden escuchar todos los episodios de este programa en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Isaac Martínez, ¿cómo cree usted que se deben interpretar las palabras últimas de Donald Trump? Las palabras de Trump, muchas gracias por la invitación, son muestra de las decisiones irracionales que Trump, Estados Unidos en general, ha tomado últimamente en ese intento desesperado de recuperar su hegemonía a nivel mundial, evitar la caída de la unipolaridad y de alcanzar la tan anhelada supremacía nuclear. Esto incluso va más allá de Estados Unidos y de Trump. Tiene que ver con la vinculación estructural que tiene el capitalismo con la guerra. El objetivo máximo, digamos, es aumentar el capital en cada ciclo de producción, como dice el filósofo italiano Andrea Schock. La guerra sirve a los intereses del capital y por eso es que observamos la ampliación de distintos frentes paralelos en esta guerra global. Y Cristian Lamesa, ¿qué opina usted de cómo interpretar las recientes palabras del presidente estadounidense? Me parece muy interesante para analizar las palabras de Donald Trump, tener en cuenta la respuesta del Kremlin. Creo que eso es muy clarificador y en este sentido lo digo porque yo no tengo demasiadas dudas respecto a la sinceridad
del republicano en cuanto a sus intenciones de colaborar con el arribo a una paz en el conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y de hecho me baso incluso en las palabras y en las sugerencias de su mediador Steve Witkoff, quien marcó claramente que la salida de este conflicto era ni más ni menos que el reconocimiento de las nuevas regiones de Rusia. En este punto yo creo que estas declaraciones de Donald Trump, que parecen muy altisonantes, la respuesta del Kremlin es muy medida, muy tranquila, y yo creo que Donald Trump está haciendo sin duda un equilibrio importante entre lo que son sus intereses, los intereses geopolíticos de Estados Unidos en este nuevo mundo multipolar, que creo que, sinceramente yo creo que Donald Trump entiende que tiene que insertar a los Estados Unidos en este nuevo mundo, y por supuesto factores internos que tiene contrapuestos, como por ejemplo el senador Lindsey Graham, que es totalmente opuesto y globalista a pesar de estar en el bando republicano, y también sus colegas europeos que por supuesto no están por la labor de la paz, sino más bien todo lo contrario. Usted mencionaba la respuesta del Kremlin a Donald Trump, un poco apartándose de estas reacciones de Trump y diciendo que eran emocionales y sin embargo no reaccionando en contra de Donald Trump como tal. Isaac, ¿puede entenderse en esta medida que Trump intenta presionar al Kremlin para que se siente a negociar con los ucranianos, mientras que Moscú por su parte sigue por su lado? Considero que en esta guerra tercerizada por encargo, proxy war en inglés, Estados Unidos está consiguiendo parcialmente sus objetivos, en cuanto que hace unos días se alcanzó este acuerdo de tierras raras entre Estados Unidos y Ucrania, un acuerdo preferencial durante los próximos 10 años. Entonces, considerando que en esta nueva guerra fría, donde hay una carrera armamentística, donde se busca el control de los recursos naturales en el mundo, entre ellos los minerales, que son importantes para el desarrollo tecnológico, la industria científica. Bueno, entonces Trump de alguna forma ve como una necesidad, como una oportunidad, el llegar a un acuerdo con Rusia para de esa forma también aislarla respecto a China, que es ese otro gran rival, esa otra gran superpotencia que disputa la hegemonía a nivel mundial. Entonces considero a grandes rasgos que parcialmente Estados Unidos se ve satisfecho en esta guerra tercerizada en Ucrania. Usted habla de los intereses de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, pero Isaac, le quiero preguntar, ¿está cambiando Donald Trump su narrativa respecto a Vladimir Putin? Pues antes lo había tratado como amigo y ahora le dice que estaba absolutamente loco. No necesariamente, insisto en que si bien esta guerra fue iniciada por Estados Unidos ya desde 2014, incluso León Panetta, director de la CIA, secretario de Defensa durante el gobierno de Barack Obama, declaró que era una guerra por encargo de Estados Unidos, pues el hecho de estar alcanzando este objetivo, el acceso a las tierras raras, que también es un anhelo por parte de la Unión Europea, creo que motiva a Donald Trump a poner al menos parcialmente una pausa a esta guerra entre potencias, acercarse a Rusia y como decía, comenzar a aislar a China, así como lo está haciendo en el Medio Oriente, ¿no? Por poner un ejemplo similar, con sus matices y particularidades. Usted habla de que Estados Unidos quiere acercarse a Rusia y, por otro lado, aislar a China. Cristian, ¿se está acercando Washington a Moscú, concretamente con las amenazas reiteradas por parte de Donald Trump de imponer nuevas sanciones a Rusia? No tengo ninguna duda al respecto, porque, como mencionaba el colega, Estados Unidos está, yo creo que en la administración Trump, realmente enfocado en lo que es el futuro de este país en un entorno que no le es del todo favorable. El tema de las tierras raras que mencionaba es fundamental, por eso realmente un tema que no hay que olvidar es el de Groenlandia, porque es un tema central para la administración Trump. Y en este sentido, por supuesto que Rusia puede, y de hecho yo no tengo demasiadas dudas de que va a ser un socio interesante de los Estados Unidos, ya que también puede proveerlo de estos materiales que Rusia también tiene en abundancia. Esto no implica necesariamente que Rusia se vaya a separar de China
porque de hecho no va a suceder. China y Rusia tienen una alianza estratégica muy sólida, pero yo creo sin duda que más allá de que pueda o no tener esta intención el republicano, yo creo que en la mente de Donald Trump, como lo mencionaba antes, está la idea de generar estas áreas de influencia. Yo no sé si ustedes han notado que prácticamente del tema Taiwán Donald Trump no ha hablado, sí ha hablado enfáticamente de los intereses de los Estados Unidos en América, como en el canal de Panamá, Groenlandia, como ya mencionaba, Canadá, etcétera. Entonces creo que en ese sentido el establecer áreas de influencia va a ser central en la política de los Estados Unidos, una especie de convivencia incluso con China, ya que vemos que pese a también esta pirotecnia verbal que usa el republicano, esta exageración con el tema de los aranceles, finalmente es para terminar negociando y llegando a un acuerdo. Y creo, por si no quedó del todo claro, y con esto cierro, que me parece que estas declaraciones de Donald Trump, que a veces sube el tono respecto de Rusia, igualmente esta es la primera vez que usa una palabra fuerte como esta de que algo, incluso dice, algo le ha pasado, se ha vuelto loco, como buscando una justificación. Yo creo que es para contener a los europeos, al liderazgo europeo y a los mismos republicanos hacia dentro de su partido, el ala más globalista y belicista. Y ya vamos a hablar de esa contención de los europeos, pero antes, Cristian, quiero volver sobre algo que usted mencionaba. Hablaba de las áreas de influencia que quiere Estados Unidos en la geopolítica y uno de estos ítems ha sido Rusia. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en este segundo periodo presidencial, se ha acercado más a Vladimir Putin, ha dicho varias veces, y también lo hemos trabajado en este programa, sobre Trump diciendo que, uno, va a solucionar la guerra en Ucrania en 24 horas, cosa que no sucedió. Dos, que la iba a solucionar en los primeros 100 días de su mandato, tampoco sucedió esto. Y tres, después de las recientes negociaciones en Turquía por parte de delegaciones rusas y ucranianas, Donald Trump dijo que podría solucionar este conflicto hablando con Vladimir Putin. En efecto, tuvieron una llamada telefónica, pero tampoco hubo ninguna solución al respecto. Quiero preguntarle, Cristian, ¿qué es lo que está torpedeando un poco estas negociaciones? Y sobre todo, para referirme a una referencia que hizo Donald Trump, dijo que Vladimir Putin estaba demostrando con ese ataque masivo aéreo del pasado fin de semana que él lo que quería era el control total sobre Ucrania y no únicamente sobre las 5 regiones que tiene anexadas. Esto, ¿cómo interpretar estas palabras de Donald Trump? Además, el presidente dice que esa actitud de Putin no le gusta. Bueno, a ver, yo creo que ahí Donald Trump muestra su habilidad como negociador y como regateador. Está poniendo en la voluntad del presidente Putin algo que bajo ningún punto de vista esté en los anhelos del Kremlin, que es apoderarse de toda Ucrania. Esto, lo baso en algo muy concreto. A Rusia no le interesa absolutamente para nada las regiones del occidente ucraniano, que están totalmente permeadas por una población que no es del todo proclive ni simpatizante de Rusia, sino más bien regiones como Odessa, como Kharkov, como Nikolaev, como Dnipropetrovsk y algunas otras que sí son de población rusófona y culturalmente y espiritualmente rusas. Entonces esto dejaría en claro finalmente que qué buen negociador que fue Donald Trump, que finalmente Rusia no se quedó con toda Ucrania. Una especie de picardía, como decimos aquí en Argentina. Ahora bien, yo sinceramente no puedo dejar de recordar que los que más se opusieron a este segundo gobierno de Donald Trump, a la llegada incluso al poder y apoyaron abiertamente a Kamala Harris, a Biden en su momento, fueron los líderes europeos como Macron, como Scholz en su momento, que ya está de salida, y tantos otros. Y en este sentido yo creo que Donald Trump entiende que en lo que es la real disputa en este momento a nivel mundial, que es globalismo versus soberanismo, Vladimir Putin tiene un socio en esa lucha, tiene un posible aliado,
Y yo creo que Donald Trump no olvida incluso la postura de Volodymyr Zelensky cuando él le pidió que instrumentara las medidas necesarias en lo judicial para poder desentramar o desnudar la trama de corrupción de la administración Biden en Ucrania a través de su hijo Hunter Biden, del hijo de Joe. Entonces yo creo que Donald Trump sabe dónde están sus aliados o socios y dónde están los intereses que se contraponen a su proyecto. ¿Ustedes coinciden entonces que, a pesar de que Trump le dice loco a Putin, amenaza en varias ocasiones con nuevas sanciones por parte de Estados Unidos hacia Rusia y se queja de que los rusos quieren acaparar toda Ucrania, ustedes coinciden que, a pesar de estas palabras, Estados Unidos no se aleja de Moscú y tampoco lo hace Trump de Putin? Quiero preguntarle entonces, Isaac, por la postura de Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, porque sus palabras recientes es que tanto Alemania como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, según él, le quitaron todos los límites a Ucrania para que pudiera utilizar los armamentos de largo alcance. ¿Está cambiando Merz respecto a su antecesor Olaf Scholz en la guerra en Ucrania? No necesariamente, más bien es parte de este desplazamiento geopolítico que viene desde los 90s, de este juego de ajedrez en el que van moviendo sus piezas para posicionarse de una o de otra manera, en el cual pues también tienen claro que la región de Asia Occidental es un nudo clave del eje euroasiático del que forma parte precisamente China y Rusia, además de que la zona, Ucrania y toda esa parte del mundo detenta importantes reservas de recursos, en este caso minerales, y por supuesto que la Unión Europea, entre ellos Alemania, Reino Unido, también quieren participar del reparto, del despojo de la soberanía que viene haciendo Estados Unidos desde al menos 2014. Si Estados Unidos intervino en ese entonces en la guerra civil, si articuló ese golpe de Estado para lanzar después su guerra por encargo, fue precisamente para participar de los recursos que ahí había. Incluso hoy podríamos comenzar a hablar y cuestionarnos de la soberanía de Ucrania. Ucrania más bien parece estar convirtiéndose en una colonia estadounidense. En esa negociación poco conveniente para Ucrania, dado que cede mucho del control de sus recursos, seguramente la Unión Europea, estos países, también ven una oportunidad clara para intervenir y que no se queden fuera de ese reparto desigual, pero que les favorece en muchos sentidos. Cristian, ¿y esa intervención por parte de los europeos significará más armas y más misiles de largo alcance para Ucrania? Concretamente, el misil Taurus que tiene Alemania y que hasta ahora se ha negado a dárselo a los ucranianos. Bueno, en este aspecto hay que recordar las palabras de Olaf Scholz cuando dijo en un descuido, porque no lo dijo ante las cámaras, pero sí fue registrado en audio y en video, que él se negaba a que Alemania le brindase este arsenal al régimen de Kiev, porque esto implicaría que personal militar alemán tendría que estar implicado, porque los ucranianos no tenían la capacidad de operar estos sistemas, y lo pondría a Alemania en la misma posición que ya estaba Francia y que estaba el Reino Unido, lo cual, por supuesto, es un casus belli que hasta ahora el Kremlin ha decidido omitir de algún modo y no tomarlo como tal. Yo creo que es un paso muy riesgoso el que daría Merz. Yo creo también que esta sobreactuación en alguna medida de Donald Trump haciendo esta bravuconería, que es casi un paso de comedia por parte del republicano, busca evitar que pueda llegar a suceder esto, porque los misiles Taurus, por dos capacidades concretas: primero, el alcance, 500 kilómetros; segundo, tiene la capacidad de volar a baja altura, lo cual dificulta, por supuesto, su intercepción. Esto podría hacer que llegue a Moscú, y esto en toda regla sería seguramente el detonante ya para un enfrentamiento bélico entre Moscú y Berlín.
con lo cual la tensión a nivel mundial y el riesgo de una guerra mundial sería muy grande. Yo creo que Donald Trump quiere evitarlo. Y cuando habla de sanciones, por supuesto que es algo que a Rusia no le molesta ni le incomoda. Ya las sanciones, ya se ha visto en estos 3 años el resultado que han dado, pero sí, esto sí es una línea roja, el tema del armamento, esto que mencionaba el canciller alemán, y yo no me preocuparía de las palabras de Donald Trump, si no llega a cruzar una línea roja que tendría que ver con esto mismo, con el tema del armamento. Usted dice que el armamento es esa línea roja y quiero resaltar un dato que usted dio. El misil Taurus de Alemania tiene un alcance de 500 kilómetros, mientras que, por ejemplo, el Scalp o el Storm Shadow de Francia y de Reino Unido tienen 250 kilómetros. Es decir, si los alemanes le otorgan este misil a los ucranianos, doblarían su capacidad de atacar en suelo ruso. Y al respecto, el Kremlin respondió advirtiéndole a los alemanes que esto ya era un poco jugar con fuego, y ya lo ha dicho antes Moscú, que los europeos no deben dotar de misiles de largo alcance a los ucranianos, pues considerarían un ataque no solo de Ucrania, sino de la OTAN. Teniendo todo esto sobre la mesa, Isaac, ¿puede cambiar el balance de poderes con la decisión alemana y con las recientes palabras del canciller alemán? Lo cambiaría. Y regreso a lo que dije hace unos minutos respecto a que el capitalismo necesita de guerra para no subsistir. Y en ese sentido, si consideramos que la industria alemana se encuentra detenida por muchos factores que habría que mencionar, entre ellos la dependencia que ha tenido de Estados Unidos, incluido el petróleo de Rusia, que con las sanciones y con todas las medidas que se han tomado se han ido alejando de esta potencia. Bueno, entonces vemos que la guerra en Ucrania para Alemania, para la Unión Europea, serviría para obtener inversiones masivas, para revivir sus industrias nacionales. Por eso es que también no veo que tengan esa disposición, ese interés para negociar, para poner fin a la guerra. Decía antes, Estados Unidos ya consiguió parcialmente el acceso a estas tierras raras y está saliendo beneficiado, como suele salir en todas las guerras que ha generado a nivel mundial desde su misma fundación. Ahora la Unión Europea, consciente de su posición, de sus circunstancias, ve en la guerra una opción para revitalizar su economía, su industria y darle continuidad al sistema capitalista. También busca consolidar el capital financiero en las manos de los pocos que tienen ese poder económico en Europa, y además de tener los procesos de revuelta potencial al interior de las sociedades europeas. Eso es lo que a grandes rasgos busca Europa, busca el capitalismo a través de la guerra, y particularmente de la guerra en Ucrania. Claro, eso en cuanto al trasfondo de las guerras y quiénes ganan o quiénes pierden con ellas. Pero volviendo a los hechos más actuales, Cristian, le quiero preguntar qué tanto Alemania puede ser determinante. Además, recordemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita Alemania y, por otra parte, el encargado o el ministerio, mejor, de Asuntos Exteriores alemán está en una visita oficial también a Estados Unidos. Es decir, los alemanes se están moviendo por lado y lado. ¿Qué tan determinantes pueden ser en este ajedrez de la guerra en Ucrania? Yo creo que, en el aspecto bélico no van a ser determinantes, como no lo puede ser ningún otro actor, porque están enfrentando a la mayor potencia nuclear a nivel mundial. Sí, por supuesto, puede ser determinante en terminar de desatar una escalada que puede tener proporciones difíciles de prever. Pero eso es lo que no se explica demasiado bien, porque si bien, por supuesto que se entiende lo que dice el colega Isaac respecto al capitalismo y a todo esto, y a cómo la guerra ha sido un negocio, esto sale totalmente del esquema y del cálculo cuando se habla de una potencia de estas características. Es lo mismo que querer desatar una guerra existencial contra los Estados Unidos. Nadie puede ganar porque es una enorme potencia nuclear.
Con Rusia lo mismo. Entonces, más allá de un negocio o de la fantasía de derrotar a Rusia en el campo de batalla, como lo han manifestado en varias ocasiones varios, entre comillas, líderes europeos, cualquier acción que se desencadene en este aspecto, y como lo dice la doctrina nuclear rusa, esto implique un peligro existencial para la existencia misma del Estado ruso, está habilitado el uso de armas nucleares, con lo cual la catástrofe está totalmente garantizada, y yo sinceramente no sé, lo repito, sinceramente no sé en qué piensan los líderes europeos cuando ponen en este peligro a sus propias poblaciones. Usted, con las palabras que plantea, es como si Rusia tuviera la sartén por el mango. ¿Es por eso que el Kremlin responde de una manera tan calmada a la presión narrativa que intenta ejercer Donald Trump sobre Putin? Cristian. Sí, por supuesto, María Clara, porque, en el aspecto... los enemigos de Rusia tenían la fantasía de derrotarla con las sanciones, de quebrar su economía, de ponerla de rodillas y de incluso ganarle en el campo de batalla. Ninguna de esas situaciones se han dado. Yo estuve hace 10 días que regresé a la Argentina después de estar 3 meses viviendo en Rusia. La pujanza de la economía de aquel país es asombrosa, sinceramente lo digo, en una situación de guerra y con las mayores sanciones en la historia de la humanidad. Entonces, no tuvieron nada de eso. Aparte, tiene la carta nuclear, tiene armamentos que no tiene Occidente, como los misiles de hipersónicos, y no solo los hipersónicos, sino también la capacidad de interceptar misiles hipersónicos. Entonces, realmente Rusia tiene esa calma, digamos, en sus espaldas, pero por supuesto también tiene el anhelo de que no pase a mayores, porque quieren vivir en paz y quieren prosperar del mismo modo que lo hace China, y que creo que también, sinceramente lo digo, creo que lo entiende Donald Trump. Usted dice entonces, Rusia está calmada, tiene la capacidad nuclear, tiene la capacidad armamentística de continuar la guerra, y no en vano fue justo este fin de semana que se vio el ataque aéreo combinado más grande que Rusia ha lanzado en contra de Ucrania en los más de 3 años que lleva la guerra. Isaac, ¿cómo interpretar entonces este despliegue y este poder militar del que habla Cristian y que demostró Moscú una vez más sobre Ucrania? ¿Y cómo compararlo con el gesto de intercambiar prisioneros, que fue uno de los acuerdos, de los pocos acuerdos que lograron en suelo turco las delegaciones? Este fin de semana ambos países intercambiaron 1.000 prisioneros de guerra. Pero ¿esto, en medio de los conflictos que continúan, sirve de algo o es un paño de agua tibia? Sirve de algo porque es una forma de decirle no solo a Estados Unidos, sino a sus aliados, al mundo en general, que Rusia está dispuesta a negociar, y está dispuesta a negociar en los términos que convengan a su victoria en esta guerra. La guerra la ganó Rusia hace tiempo ya. Ucrania se encuentra desmantelada, por eso es que hace poco Zelensky accedió a negociar de forma muy poco conveniente sobre los minerales en su territorio. Considero que es un buen momento para que se den continuidad a estas negociaciones, para que se impulse ahora la negociación en una nueva sede. Se habla de Ginebra, de impulsar pues a lo mejor un nuevo orden internacional con nuevas instituciones. Estamos en un momento en que el orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra en colapso, en la incapacidad de Naciones Unidas para intervenir, por ejemplo. Entonces, yo creo que es buen momento para que continúen las negociaciones, para que vea que Ucrania ya está perdida y se sienten a negociar en términos que convengan a Rusia, a sus intereses, sin que pues haya una escalada mayor. Al final, Rusia también hace unos meses decidió de alguna forma retirarse de Siria. En su momento se vio como una oportunidad para que Estados Unidos se retirara de Ucrania, lo cual no ha sucedido. Entonces, tomando en cuenta todo esto, habría que sentarse y aprovechar el momento.
Cristian, quiero preguntarle por algo que menciona Isaac. ¿Está usted de acuerdo con que Rusia ya ganó la guerra? Y si es así, ¿para qué entonces negociar? Y se lo pregunto porque el Kremlin insiste en que Turquía podría ser un negociador, mientras que el Vaticano una vez más reitera que está dispuesto a servir de mediador. Pero ¿puede servir de algo las negociaciones si en terreno ya Rusia ganó? A ver, Rusia sí ganó, por supuesto, desde el primer momento. Yo creo que nadie en su sano juicio podía tener la expectativa de que Rusia fuese derrotada por los motivos que señalé anteriormente. En este momento, por supuesto que en estas negociaciones, entre comillas, yo creo que lo que se establecería es el reconocimiento internacional de las nuevas regiones de Rusia y que el conflicto, con un cambio de régimen, con estas cuestiones que plantea como necesarias Rusia, que es resolver los problemas de fondo que llevaron a este conflicto, lograr la desnazificación, la neutralidad de Ucrania, etcétera, son cuestiones que Rusia está en condiciones de imponer porque lo ganó en el campo de batalla. Esto es una realidad. Y como dijo María Zaharova, cada vez que Ucrania le da la espalda a las propuestas de Rusia, se termina siendo más pequeña. Y en vez de 5 regiones, van a ser 7 o van a ser 8. Y en esto lo baso y lo sostengo en que los primeros acuerdos a los que se arriba en abril de 2022 en Estambul, que son destruidos por la intervención de Boris Johnson, el por aquel entonces primer ministro británico, en esos acuerdos se establecía la autonomía y que fuesen respetadas las poblaciones prorrusas o rusófonas del Donbass, pero estas regiones permanecían en la soberanía de Ucrania, no perdían la soberanía sobre estas regiones. Fíjense cómo el panorama cambió a lo largo de estos 3 años por la necedad del gobierno de Zelensky y por dejarse llevar por sus patrocinadores occidentales. Entonces, sinceramente, claro está, el término no es del todo adecuado, porque hoy Rusia está en condiciones de plantear las condiciones según justamente lo que ha conseguido en estos 3 años en el campo de batalla, y merced a la impotencia y a la inoperancia de los europeos que demostraron, y con esto cierro, como por ejemplo incluso el jefe de la OTAN reconoce abiertamente que Rusia sola produce el armamento que toda la OTAN produce en un año, Rusia lo produce en 3 meses. Usted insiste en que Rusia tiene todas las capacidades de imponer las condiciones que quiere o no sobre la negociación. Y al respecto, Donald Trump y el mismo Steve Witkoff han reconocido que ellos están de acuerdo con que Rusia se quede con las 5 regiones anexadas de Ucrania. Pero, Isaac, le quiero preguntar, ¿qué pudo haber cambiado para que Estados Unidos respalde abiertamente a Rusia y ahora Trump esté teniendo por primera vez un tono un poco más elevado en contra de Putin? En principio, este acercamiento de Trump con Rusia se debió a lo que se ha llamado el pivote asiático, a este crecimiento sin precedentes de China y de Asia en general en la economía, lo que se ha llamado la asiatización de la economía mundial. Entonces, ese fue el motivo del acercamiento. Desde luego, como he insistido, el deseo de aislar a China, al menos en cierta medida, en esta competencia, en esta nueva Guerra Fría. Y pues el caso de Ucrania pues, ha sido fundamental porque es un territorio geopolítico en esta disputa mundial y es uno de los muchos frentes, un frente paralelo de la guerra global. Por eso es que cuando en 2023 comenzó a empantanarse la situación, el problema, fue que se reactivó ese conflicto que históricamente ha traído muchos beneficios a Occidente a nivel mundial, en Medio Oriente en concreto, que es el mal llamado conflicto israelí-palestino. Entonces, sí. Eurasia está llamada a tener un protagonismo de nueva cuenta, y tanto Estados Unidos como sus aliados en Occidente, que son parte del proyecto unipolar,
desean de alguna forma contrarrestarlo y Isaac, pues, lo voy a interrumpir. Atraer a esos socios. Lo voy a interrumpir, Claro. Discúlpeme, Cristian, muy brevemente para concluir. Si Putin tiene todas las condiciones para las negociaciones a su manera, ¿por qué ahora Trump está cambiando la narrativa? ¿Qué pudo haber pasado? Básicamente y muy brevemente lo que decía hace algunos minutos al comienzo. Donald Trump tiene un plan en su cabeza que incluye a Rusia como un socio estratégico y una muy buena sintonía personal con Vladimir Putin, pero en la misma ecuación entran los europeos que están a cada minuto a un paso de provocar una escalada que lleve a una contienda mundial. Eso yo creo que en la mente de Donald Trump y en la estrategia, que no me llamaría la atención que esté esto hablado con el Kremlin, por supuesto que en algún momento eleve el tono para mostrarle a los europeos y al mismo Kiev que puede cambiar la posición de los Estados Unidos y de esa forma contenerlos en estas intenciones belicistas que siempre muestran por parte de Bruselas. Cristian La Mesa e Isaac Martínez, les agradezco por participar en el debate de France 24. También un agradecimiento al equipo técnico que está detrás de cámaras y a las productoras, la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Y como siempre, gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.